En 1911, era la única persona en la historia que había ganado 2 premios Nobel en 2 ciencias distintas. Ese mismo año, la Academia de Ciencias francesa votó para decidir si me admitía como miembro. Perdí por un voto. La razón oficial no fue científica, fue que era mujer. Eso es lo que la historia recuerda. La razón real era otra, y es la que nadie menciona. 3 días antes de viajar a Estocolmo a recoger el segundo Nobel, un periódico de derecha publicó cartas privadas mías. El escándalo que siguió no tenía nada que ver con la ciencia, pero debajo de ese escándalo había algo que sí tenía que ver con la ciencia, y que todas las narrativas sobre ese episodio, sin excepción, han ignorado sistemáticamente. Lo que la historia convirtió en una persecución a una científica brillante fue en realidad algo más difícil de nombrar. Una crisis construida sobre un error de juicio real mío, explotada por personas con agendas que no tenían nada que ver conmigo, en un momento en que la física estaba cambiando de forma que me dejaba, por primera vez en mi carrera, en el lado equivocado de un debate central. Ese es el video de hoy, no sobre la injusticia, que existió, sobre la capa debajo de la injusticia que nadie ha examinado. La versión conocida funciona así. En 1911, la prensa francesa me atacó por mi relación con el físico Paul Langevin, que era casado. Me llamaron extranjera, destructora de familias, y erróneamente, judía. Fue un ataque xenófobo y misógino contra una científica en el pico de su carrera. Sobreviví, recogí el Nobel, y la historia me vindicó. Esa versión es verdadera. También está incompleta de una forma específica que cambia lo que significa. En 1911 estaba defendiendo públicamente una posición sobre la naturaleza de la radioactividad que la física emergente estaba demostrando incorrecta. Y Paul Langevin, el hombre en el centro del escándalo, era uno de los físicos que trabajaba en la teoría que me contradecía. Eso no aparece en ninguna fuente estándar sobre ese episodio. El error que casi destruyó mi reputación no fue la relación con Langevin, fue asumir que el átomo de radio era estable en su núcleo y que la radioactividad era una propiedad fija e inmutable del elemento. Esa posición, que defendí con más fuerza de lo que los datos justificaban, empezaba a colisionar con los primeros modelos atómicos de Rutherford y Bohr en exactamente el mismo año del escándalo. Para entender qué estaba en juego, hay que entender qué era mi reputación científica en 1911. No era fama, era autoridad experimental institucional. Dirigía el laboratorio de radioactividad más importante de Europa. Era la única persona que había aislado radio y polonio como elementos puros. Mis estándares de radio eran los estándares internacionales, literalmente. Los laboratorios del mundo calibraban sus instrumentos contra mis muestras, enviadas desde París. Si querías medir radioactividad con precisión en cualquier laboratorio del planeta, necesitabas una muestra de referencia producida en mi laboratorio. Eso no es un detalle menor. Es la estructura sobre la que descansaba mi posición en la física de ese momento. El error científico específico era este. Sostenía que la radioactividad era una propiedad intrínseca e invariable del átomo, que un gramo de radio siempre emitiría la misma radiación, bajo cualquier condición, sin excepción. Rutherford y Soddy habían propuesto en 1902 que la radioactividad era desintegración atómica, que los átomos se transformaban en otros elementos al emitir radiación. Acepté los datos. Resistí la interpretación durante años más de lo que los datos justificaban. Esto necesita un segundo, porque es el detalle que lo cambia todo. ¿Por qué resistí? Tenía razones experimentales. Mis mediciones mostraban que la tasa de emisión del radio era extraordinariamente estable. Experimentalmente, parecía constante. Lo que no incorporé con suficiente rapidez fue que esa estabilidad era perfectamente compatible con la desintegración. Simplemente significaba que el radio tenía una vida media muy larga. La vida media del radio 226 es de 1600 años. En el tiempo de cualquier experimento de laboratorio del siglo XIX o principios del XX, esa tasa de emisión parece constante porque la fracción que decae en meses es indetectable. No lo es, pero parece serlo. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que mis datos eran correctos. Mi interpretación de por qué eran correctos era incompleta. Y esa diferencia entre datos correctos e interpretación incompleta es exactamente el tipo de diferencia que los científicos que han construido algo sobre esos datos tardan más en ver que nadie. La relación con Langevin tiene una dimensión que nunca aparece en las biografías. Paul Langevin no era solo un físico brillante. En 1911 estaba trabajando en los fundamentos del electromagnetismo y estaba al tanto de los primeros modelos atómicos que consolidarían la visión de Rutherford.
La colaboración intelectual entre nosotros dos no era separable del debate físico en que los dos estábamos inmersos. Éramos dos personas en lados distintos de una pregunta central de la física de ese momento, que se conocían bien, que se leían los trabajos del otro, que discutían. Esa dimensión no aparece en ningún relato del escándalo de 1911. El escándalo se cuenta como si fuera puro drama personal, externo a la ciencia. No lo era. Y el momento del escándalo en el contexto más amplio. La carta privada fue publicada en octubre de 1911. 3 semanas después, Langevin y yo asistimos juntos al primer Congreso Solvay en Bruselas, la reunión más importante de la física del siglo XX, con Einstein, Lorentz, Rutherford, Planck, todos en la misma sala. En esa reunión se debatió la naturaleza del átomo con los datos más recientes disponibles. Participé. Las actas muestran que mis intervenciones ese año fueron más defensivas que en años anteriores. El escándalo público y el debate científico ocurrieron en el mismo mes, en los mismos edificios, con las mismas personas. La historia los separa en dos narrativas distintas. No estaban separados. En diciembre de 1911, recibí el Nobel de Química específicamente por el aislamiento del radio y el polonio como elementos puros. Ese trabajo era experimental, era irreprochable. Nadie en ningún comité ni en ningún laboratorio del mundo cuestionaba la calidad de esas mediciones. Pero la interpretación teórica que yo defendía sobre la naturaleza de esos elementos, que la radiactividad era una propiedad fija, no una desintegración, estaba siendo desplazada en tiempo real por la física que se debatía en el Congreso Solvay ese mismo mes. Gané el mayor reconocimiento de mi carrera por un trabajo cuya interpretación teórica estaba siendo corregida mientras viajaba a recogerlo. Eso no es una historia de vindicación limpia. Es algo más incómodo. No ignoraba el modelo de Rutherford. Lo conocía. Lo citaba en mis publicaciones. Lo que hice fue algo más sutil y más reconocible para cualquiera que haya defendido una posición científica durante años. Defendí mi interpretación más allá del punto en que los datos la sostenían, porque esa interpretación era el fundamento de mi autoridad experimental. Si la radioactividad era desintegración atómica, entonces la estabilidad de mis estándares de radio, el centro de 20 años de trabajo de medición, era una coincidencia de escala temporal, no una propiedad fundamental. Eso no invalidaba mi trabajo, pero lo reencuadraba de una forma que yo tardé en aceptar. Hay un patrón en cartografía histórica que ilustra esto con más precisión que cualquier analogía de la propia física. Un cartógrafo que ha dibujado el mapa más preciso del mundo conocido, cuando llegan exploradores con datos de tierras nuevas que cambian la forma del continente, argumenta durante años que el continente no ha cambiado, porque su mapa es demasiado bueno para estar equivocado en algo tan fundamental. El mapa era correcto, la costa que describía era real, pero la forma del continente era diferente de lo que el mapa implicaba. Y el cartógrafo, que conoce cada metro de esa costa mejor que nadie, es exactamente la persona con más dificultad para ver que la forma global es otra. Eso tiene un nombre en psicología cognitiva: sesgo de inversión. Los investigadores que han construido parte de su identidad sobre una hipótesis tienen una resistencia estadísticamente documentada a revisar esa hipótesis incluso ante evidencia contraria. No es deshonestidad. La revisión de la hipótesis requiere simultáneamente revisar la identidad profesional. Son la misma operación. ¿Cuánto tiempo me llevó incorporar completamente el modelo de Rutherford-Soddy no está reconstruido históricamente con precisión? Los archivos del Instituto Curie en París contienen cuadernos del periodo 1913-1925 que no han sido analizados sistemáticamente desde esa perspectiva específica. La pregunta de cuándo y cómo una científica de primera línea procesa una corrección central a su marco teórico no tiene, en mi caso, una respuesta documentada completa. Ahora la parte más incómoda. No fui víctima pasiva del escándalo de 1911. Cuando el Comité Nobel me sugirió que no viajara a Estocolmo, para evitar el escándalo, para proteger la institución, para no darle más visibilidad a lo que los periódicos estaban publicando, rechacé la sugerencia. Fui. Di el discurso. Separé explícitamente mi vida privada de mi trabajo científico con una precisión que todavía hoy, releyendo ese texto, me parece la respuesta correcta. La Academia Francesa de Ciencias, ese mismo año, votó no admitirme como miembro. Un voto de diferencia. Algunos de los que votaron en contra lo hicieron por el escándalo. Otros lo hicieron porque era mujer. Y unos pocos, dato que no aparece en ninguna historia popular de ese episodio, lo hicieron porque no estaban de acuerdo con mis posiciones teóricas sobre la naturaleza de la radioactividad.
La Academia Francesa tiene sus procesos, generalmente lentos. Frecuentemente, como diría cualquiera que haya tenido que esperar sus decisiones, independientes de la evidencia disponible. Esas tres razones, el escándalo, el sexo, el desacuerdo científico, se mezclan en el registro histórico de ese voto, de forma que ninguna reconstrucción posterior ha separado con rigor. Lo que queda es un número, un voto de diferencia. Lo que ese número significaba exactamente nunca se podrá saber con precisión. Hay una dimensión que conecta el caso de 1911 con algo más estructural. Cuando un científico varón de primera línea defiende una posición incorrecta más tiempo del que los datos justifican, los historiadores de la ciencia describen eso como conservador en sus interpretaciones o riguroso en sus exigencias de evidencia. Cuando el mismo comportamiento lo documenta una mujer en posición de autoridad, se convierte en evidencia de limitación intelectual. Las historiadoras de la ciencia Naomi Oreskes y Margaret Rossiter han documentado ese patrón en múltiples casos del siglo XX. Mi caso es el fundacional, es el más visible, el más estudiado, y el que más consistentemente ha sido narrado usando el segundo marco en lugar del primero. Los datos del comportamiento son los mismos. El encuadre cambia según quién los protagonice. Lo que ocurrió con Langevin después del escándalo tiene una nota que vale registrar. Publicó en 1905 la explicación del diamagnetismo y el paramagnetismo que todavía se enseña en física. Después de 1911, continuó en física atómica. Durante la ocupación nazi de Francia fue arrestado por la Gestapo por su antifascismo declarado. Su nieta, Hélène Langevin-Joliot, se casó con el nieto mío. Las dos familias que los periódicos de 1911 intentaron destruir terminaron unidas 2 generaciones después. Eso no es una moraleja, es un dato. Quedan 2 preguntas abiertas que tienen peso real. La primera, ¿en qué punto exacto de mi carrera posterior incorporé completamente el modelo de desintegración atómica de Rutherford Soddy a mi trabajo experimental? Los cuadernos del Instituto Curie de ese periodo no han sido analizados con esa pregunta específica. La historia de cómo proceso y eventualmente integro esa corrección, paso a paso, publicación a publicación, no tiene reconstrucción histórica completa. Alguien debería hacerla. La segunda pregunta es contrafactual, pero no vacía. ¿Qué habría ocurrido con el desarrollo de la física atómica francesa si el escándalo de 1911 hubiera destruido efectivamente mi capacidad de dirigir el laboratorio? El laboratorio Curie formó a una generación de físicos nucleares franceses, incluyendo a mi hija Irene, que ganó su propio Nobel en 1935 por la síntesis artificial de elementos radiactivos. La física nuclear francesa de entreguerras dependió estructuralmente de la continuidad institucional de ese laboratorio. Lo que habría pasado sin él no es retórica. Tiene consecuencias que se extienden hasta el programa nuclear francés del siglo XX. Esas consecuencias no existen porque el escándalo no me destruyó. Pero la razón por la que no me destruyó no fue que la historia me vindicara en tiempo real. Fue que fui a Estocolmo cuando me pidieron que no fuera, que separé en ese discurso lo que podía separarse, y que volví al laboratorio al día siguiente. Anoté el resultado. Volví al trabajo. Empezaste este video pensando que el error que casi destruyó mi reputación fue una carta privada publicada por un periódico hostil en el peor momento posible. Eso ocurrió. Pero debajo de ese episodio había algo más difícil de nombrar. Yo defendiendo una interpretación teórica que mis propios estándares de medición no podían sostener indefinidamente, mientras mi vida privada era diseccionada en los periódicos y el Comité Nobel me pedía que no fuera a recoger mi propio premio. El error no fue la relación con Langevin. En términos estrictamente científicos, fue resistir más tiempo del necesario una revisión teórica que mis propios datos eventualmente forzaron. Ese es el tipo de error que cometen los científicos que han construido algo real y que saben, mejor que nadie, cuánto costó construirlo. No es un error de ignorancia, es un error de inversión. Lo que cambió en este video no es cómo me ves a mí, es cómo ves que es un error científico. No es simplemente estar equivocado, es estar equivocado en algo que construiste, que mediste, que defendiste durante años, y que el tiempo terminó reencuadrando sin invalidarlo completamente. Eso no tiene nombre cómodo, y las personas que lo han experimentado son exactamente las que más han construido. El retrato más real no es el más simple.